Y si te dijera que la versión que estás arrastrando de ti mismo no es quien realmente eres, sino una sombra que nunca debiste permitir que creciera, esa parte de ti que se excusa, que duda, que se rinde al primer obstáculo, no es tu esencia, es tu prisión. Hoy tienes una decisión frente a ti: seguir sosteniendo esa versión débil que te mantiene estancado, o enterrarla para siempre y permitir que tu verdadero poder emerja. Porque si no lo haces tú, nadie vendrá a rescatarte. Y si decides no hacerlo hoy, esa versión débil volverá mañana a reclamar su trono, arrastrándote al mismo ciclo de mediocridad que juraste romper. Cada día que mantienes viva esa parte temerosa de ti, estás negándole al mundo la fuerza que llevas dentro. Pero si la eliminas ahora, si le das fin sin mirar atrás, lo que te espera al otro lado es una vida con sentido, con fuerza, con propósito. ¿Lo sientes? Es ese ardor en el pecho, esa chispa en los ojos que te grita: tú no has terminado todavía, porque no lo estás. Pensar que quien eres hoy es todo lo que puedes llegar a ser es cometer el mayor error de tu vida. El crecimiento no es un privilegio para unos pocos afortunados, es tu deber, tu responsabilidad contigo mismo y con todos los que vendrán después. El primer paso no es fácil. Exige que admitas algo doloroso. Esa versión limitada de ti que has dejado vivir tanto tiempo no es más que un eco débil frente al rugido de tu verdadero potencial. Imagínate una semilla que se niega a convertirse en árbol. Una semilla que por miedo a romper su forma decide quedarse enterrada para siempre. Eso eres tú cada vez que evitas crecer. Y sabes que lo has hecho. Has preferido lo cómodo, lo seguro, lo conocido. Has llamado hogar a una celda disfrazada de rutina. La comodidad no es tu amiga. Es una cárcel elegante, decorada con hábitos que te adormecen y decisiones que ya no te retan. Te promete estabilidad, pero lo único que entrega es una lenta desaparición de tu grandeza. Lo real ocurre en el filo de lo desconocido, donde la incomodidad se encuentra con la valentía. Ahí, justo en ese borde donde muchos se detienen, tú debes avanzar. ¿Recuerdas cómo aprendiste a caminar? Caíste una y otra vez, pero nunca pensaste: caminar no es para mí, porque eras persistente, porque no conocías el significado de rendirse. Esa terquedad infantil, esa convicción ciega, sigue dentro de ti, solo espera a que la reclames. Tu potencial no envejece, se expande. Cada error, cada tropiezo, cada derrota es un ladrillo en la muralla de tu fortaleza. La vida no ha terminado de escribir tu historia. Todavía hay capítulos por descubrir, talentos por despertar, huellas por dejar. Si hoy decides rendirte, estás cerrando el libro antes de tiempo. Observa la naturaleza. Todo cambia, todo se transforma. Ríos que atraviesan montañas, flores que rompen el asfalto, estrellas que estallan para dar vida. Tú no eres la excepción. Estás hecho del mismo material del universo. No naciste para detenerte, sino para evolucionar. Entonces deja de pensar que ya diste todo. Rechaza esa voz que susurra que ya es suficiente, porque tu mejor versión aún está adelante. No es un recuerdo, es una posibilidad esperando a ser reclamada. Piensa por un momento: ¿qué sueño dejaste morir? ¿Qué talento decidiste ignorar? ¿Qué verdad evitaste enfrentar? Tus respuestas son la brújula hacia tu próxima transformación. Y ahora te hago la pregunta que no puedes esquivar: ¿vas a aceptar morir como una copia descolorida de ti mismo? ¿O vas a levantarte con la determinación de convertirte en la obra maestra que naciste para ser? No te confundas. La decisión es completamente tuya, pero debes saber esto: aún no has terminado, ni de cerca. Las excusas han sido tu escudo, pero también tu cadena. Has construido palacios con ellas, muro a muro, creyendo que te protegen. Pero un refugio construido con miedo no puede salvar a alguien destinado a conquistar. Las excusas son dulces al oído. Hoy no es el momento. Mañana estaré más preparado. No tengo todo lo que necesito. Suenan sabias, pero son ladrones vestidos de consejos. Roban tu destino mientras tú les das las llaves. ¿Quieres destruirlas? Entonces actúa. Cada vez que escuches la voz de la excusa, responde con acción. Da el paso que te incomoda. Habla aunque tu voz tiemble.
Haz eso que tu miedo te dice que no puedes hacer, porque esa es la única forma de romper el patrón. Las excusas prometen protección, pero te condenan a la mediocridad, y lo más peligroso es que suenan razonables, como esa idea de esperar el momento ideal, cuando todos sabemos que ese momento jamás llega por sí solo. Cada excusa es una cadena nueva. No tengo tiempo se vuelve una verdad permanente. No tengo contactos se convierte en una muralla que tú mismo refuerzas. Soy muy viejo o muy joven. Es la barrera más absurda que jamás aceptaste. ¿Cuántos sueños están enterrados en el cementerio de los algún día? ¿Cuántas personas mueren con el alma en silencio porque un día eligieron las excusas en lugar de sus posibilidades? No temas fallar. Teme no intentarlo. La verdadera tragedia no es el error, es no haberlo cometido por miedo. Benjamin Franklin se enfrentó a sus debilidades con disciplina diaria. No esperó a sentirse listo. Se convirtió en grande hoy y volvió a hacerlo al día siguiente y al siguiente. Entendió que la excelencia no nace del momento de inspiración, sino del compromiso constante. Tu libertad está al otro lado de tus excusas. Y cuando esa voz interna se levante para detenerte, no la veas como verdad, mírala por lo que realmente es, miedo disfrazado de lógica. Y cuando ese miedo se haga sentir, es precisamente ahí cuando más debes avanzar. Los grandes, los que marcaron historia, también escucharon esa misma voz que tú oyes ahora, pero eligieron no dialogar con ella, no negociaron con sus excusas. Actuaron con miedo, sin condiciones, sin esperar garantías. El peligro no está solo en las excusas obvias, sino en las que se disfrazan de virtud. Esperaré a estar más preparado. Necesito aprender un poco más. Aún no es el momento. Todo suena noble, pero es trampa. La vida no se detiene mientras tú te preparas. Sigue girando, y si no te subes, te quedas atrás. Intenta pasar solo un día sin una sola excusa. Observa qué decisiones nacen cuando eliminas el no puedo de tu vocabulario. Fíjate cómo crecen tus capacidades cuando cuestionas cada limitación en lugar de aceptarla como una verdad. Las cadenas de la excusa se aprietan lentamente. Al principio ni lo notas, pero un día te das cuenta de que no puedes moverte. Liberarte no requiere paciencia, requiere determinación. Hay que romper esas cadenas de un golpe. Declarar desde ya que a partir de este momento los resultados pesan más que los motivos. Mira hacia adentro. ¿Qué excusa has estado alimentando como si fuera parte de ti? ¿Serás capaz de arrancarla de raíz y mirarla a los ojos hasta que desaparezca? Tu poder está justo al otro lado de esas excusas. Tu grandeza espera tras el muro del no puedo, y tu destino comienza cuando cambias justificaciones por decisiones. Las cadenas que te aprietan fueron forjadas por ti, y tú tienes la llave. ¿Cuántas veces más vas a permitir que el placer momentáneo te robe el futuro que sueñas? Esa versión débil de ti se aferra a la comodidad como un adicto a su droga. Y lo trágico no es que lo haga con miedo, sino que lo hace creyendo que lo merece. Pero tú no fuiste creado para dormir más de la cuenta, ni para evitar las conversaciones incómodas, ni para retroceder justo antes del esfuerzo final. No, fuiste diseñado para ir más allá de tus límites, para reescribir lo posible y desafiar la normalidad con tu ejemplo. El problema no es la comodidad en sí, es lo que mata dentro de ti. Porque esa versión débil que habita tus rutinas cómodas está matando cada día el impulso de tu alma. ¿Quieres destruirla? Da un paso más allá del cansancio. Entra en lo incómodo como quien entra en casa. Haz del esfuerzo tu nuevo estándar. Porque ahí, en ese territorio que la mayoría evita, es donde vive la verdadera grandeza. Cada día que eliges quedarte dentro de lo fácil, estás perdiendo la oportunidad de descubrir de qué estás hecho. Las grandes figuras de la historia, los titanes de cada era, no construyeron su legado desde la comodidad. Ellos sangraron, sudaron y se mantuvieron firmes cuando todo dolía, porque sabían que el precio de la comodidad es el fracaso silencioso. Tus músculos no crecen sin tensión, tu mente no se expande sin desafío.
¿Por qué sigues esperando que tu carácter se fortalezca en medio del descanso? La comodidad susurra con voz dulce: te lo mereces, ya has hecho suficiente. Pero esa voz no busca protegerte, busca frenarte. Es el veneno que se disfraza de miel. Y cada vez que cedes a su canto, estás alimentando la parte de ti que quiere rendirse. Lo cómodo no te lleva lejos, te ancla. Lo cómodo no te transforma, te entretiene mientras olvidas tus sueños. Y lo peor es que te lo vende como bienestar, cuando en realidad es deterioro disfrazado. Tus antepasados no tenían la opción de vivir cómodos. Lucharon contra el frío, cruzaron océanos, sobrevivieron a tormentas, y tú, con su sangre en tus venas, eliges quedarte en la cama 10 minutos más. Cada vez que evitas el esfuerzo, estás deshonrando su legado. No naciste para conformarte con lo fácil, naciste para conquistar lo difícil. Mira a Edison, falló miles de veces, ¿pero se rindió? No, encendió el mundo. ¿Y si hubiera renunciado en el intento número 100? ¿O en el 1? 0. La humanidad habría permanecido más tiempo en la oscuridad. ¿Cuántos inventos, ideas, negocios, vidas has apagado tú solo por no querer soportar un poco más de incomodidad? La tumba de la comodidad tiene muchas formas. Ese solo una hora más de sueño, esa charla fácil que evita decir la verdad, ese paso que no diste porque dolía. Cada decisión cómoda parece pequeña, pero juntas forman un ataúd. No físico, pero sí espiritual. Uno que embalsama tus sueños con una capa de excusas. Uno que te deja presente en el mundo, pero ausente de tu propósito. Rompe ese hábito. Abraza la incomodidad como quien abraza a un maestro duro pero justo. Cuando eliges lo difícil de forma voluntaria, recuperas el control. La ducha fría que tanto temes se convierte en victoria. La conversación incómoda que postergaste, en libertad. La milla extra cuando ya no podías más, en testimonio de tu voluntad indomable, porque en lo incómodo vive tu espíritu invencible. La diferencia entre una vida de «y si hubiera» y una vida de «lo hice» está en esa elección diaria de cruzar la frontera de lo cómodo. El progreso no nace de lo fácil. Se forja en la dificultad, se cultiva en el barro, se pule en la tormenta. ¿Qué historia vas a escribir? ¿Una historia de excusas o una de logros? El papel está en blanco. Y las decisiones de hoy serán las letras con las que se escriba tu leyenda. Ninguna gran idea, ninguna obra de arte, ningún salto científico nació de alguien acurrucado en su zona segura. Todo avance humano tiene el mismo origen. Alguien que dijo, esto no es suficiente, y lo demostró con acción. Mientras los demás dormían, ellos trabajaban. Mientras los demás se quejaban, ellos ejecutaban. Mientras los demás dudaban, ellos decidían. ¿Estás listo para dejar de admirarlos y comenzar a imitarlos? Hoy te pregunto, ¿vas a cambiar tu vida por un poco más de comodidad? ¿Vas a enterrar tu legado por miedo a esforzarte un poco más? ¿Cuántos talentos estás escondiendo porque no quieres incomodarte? ¿Cuántas veces has decidido lo fácil cuando lo difícil era lo que te acercaba a tu destino? Cada minuto que pasas evitando el dolor, estás aceptando una versión menor de ti. Cada elección cómoda es una derrota disfrazada, pero cada paso hacia el esfuerzo es una afirmación de que mereces más. Moverse cuando todo dentro de ti pide parar, eso es disciplina, eso es carácter, eso es poder. Hoy puedes comenzar de nuevo. No necesitas transformarte en un héroe en un solo día. Solo necesitas elegir una incomodidad y enfrentarla. No te enfoques en correr el maratón. Comienza, saliendo a caminar. No intentes derribar todas tus barreras de golpe. Rompe una. Haz lo que más te cuesta. Habla cuando es incómodo. Empieza antes de estar listo. Esa es la verdadera victoria. La humanidad ha cambiado el mundo con personas que decidieron que su compromiso estaba por encima de su comodidad. ¿Y tú? ¿Vas a seguir siendo esclavo de lo fácil o te vas a convertir en dueño de lo difícil? La elección no es para mañana, es ahora. Y cada minuto que tardes es un minuto que le estás regalando a la versión débil de ti, esa que ya debería estar muerta. ¿Hasta cuándo vas a seguir dirigiendo tu vida con la misma mente que ha saboteado tus sueños una y otra vez? La verdad más brutal es esta. Tu mente ha estado gobernada por miedo, por pereza, por duda,
Y si esos pensamientos fueran empleados de una empresa, ya habrías quebrado hace tiempo. Si una compañía fracasa bajo una mala dirección, lo primero que hace es despedir al gerente. ¿Y tú? ¿Cuánto más vas a soportar que tu propio pensamiento destruya tu destino? Es hora de echar a ese viejo gerente de tu mente, pero no con suavidad, no con explicaciones, con decisión, con un portazo sin retorno. Porque ese sistema mental que hoy usas, esa voz que te detiene, no la construiste tú, te la instalaron, te la entregaron tus padres con sus miedos, tus profesores con sus límites, tus amigos con sus inseguridades, una sociedad entera que gana cuando tú dudas de ti. Estás actuando con un software mental que ni siquiera elegiste y aún así esperas resultados extraordinarios. Cada pensamiento que dejas entrar, cada diálogo interno que permites, está sembrando algo dentro de ti. No existe pensamiento neutral. O te eleva o te aplasta. O te lleva a tu mejor versión, o te encierra en una repetición eterna de tu versión más débil. Y sin darte cuenta, has dejado que los pensamientos más tóxicos ocupen el lugar más valioso de tu existencia, tu mente. Es como si hubieras alquilado la azotea de tu alma a voces que no creen en ti. Y cada día esas voces renuevan su contrato. Te repiten que no puedes, que no deberías, que es tarde. Y tú, en lugar de desalojarlas, les das más espacio. Pero hoy debe terminar ese contrato. Hoy debes convertirte en el nuevo director de tu mente. Uno firme, exigente, decidido, porque nadie va a venir a hacerlo por ti. Las emociones que sientes no son magia, son química, son resultado directo de tus pensamientos. Cuando repites, no soy suficiente, segregas químicos que te debilitan. Cuando piensas, puedo lograrlo, generas energía que te impulsa. No es poesía, es biología. Estás literalmente envenenándote con pensamientos heredados. Y lo peor, lo haces a diario sin cuestionarlo. Desinstala ese sistema obsoleto. Expulsa esos pensamientos como si fueran intrusos en tu templo. Y no les pidas que se vayan, por favor. Lánzalos con la violencia con la que se arranca una raíz podrida de la tierra. Porque si no lo haces tú, ellos se quedarán para siempre. Cada no puedo, cada qué dirán, cada y si fallo es una maleza que cubre el jardín de tu potencial. Piensa en esto. El mayor campo de batalla no está allá afuera, está dentro de ti. En esa conversación silenciosa que nadie oye pero que lo determina todo. Ahí, en esa sala sin testigos, se decide tu grandeza o tu mediocridad. Nadie lo ve, pero todo nace ahí. ¿Y sabes qué más? Esa lucha interna es la más difícil de todas. Porque no hay aplausos cuando la ganas, ni críticas cuando la pierdes. Solo tú sabes si fuiste valiente o cobarde en tu propio pensamiento. Abraham Lincoln luchó más veces de las que triunfó. Fracasó en elecciones, negocios, relaciones, pero jamás dejó que esas derrotas gobernaran su mente. Él no se convirtió en un gigante por lo que hizo afuera, sino por cómo protegió su mundo interior. ¿Y tú vas a seguir dejando que cada fracaso temporal defina tu identidad permanente? La mente no cuidada se convierte en una ruina, como un jardín abandonado que vuelve a llenarse de malas hierbas si no se riega, si no se protege. Lo mismo ocurre contigo. Puedes haber tenido una semana poderosa, pero si dejas de vigilar tus pensamientos, volverás a caer. No se trata de cambiar una vez, se trata de vigilarte siempre. De reconocer cuando el pensamiento viejo quiere volver a tomar el control y decirle con fuerza, aquí ya no mandas. ¿Te das cuenta de lo que has permitido? Que tus pensamientos del pasado te definan en el presente. Has confundido una experiencia con una identidad. Fallaste y empezaste a decir, soy un fracaso. Te rechazaron y dijiste, no soy digno. Pero eso no es verdad. Es una mentira repetida tantas veces que tu mente la aceptó como cierta. Tu pasado no es una sentencia, es un entrenamiento. Lo que te dolió no te define, te preparó. Cada error, cada tropiezo, cada cicatriz es una clase que pagaste caro. No la desperdicies convirtiéndola en una cadena. Hazla escalón. Y si quieres hacerlo, empieza por cambiar cómo interpretas lo que te pasó. Tus errores no son etiquetas,
son datos, son puntos en un mapa que indican por dónde no volver. No te dicen quién eres, sino por dónde avanzar. Imagina que alguien definiera todo un océano por una sola ola. Suena ridículo, pero eso haces tú cada vez que reduces tu identidad a un momento de debilidad. No eres tu peor día, eres todo lo que construyas desde ese día. Henry Ford quebró antes de triunfar. Y cuando por fin construyó su imperio, nadie recordaba sus caídas, porque sus caídas no fueron su final, fueron el impulso. Nadie que haya hecho historia llegó limpio, sin manchas, sin caídas. ¿Qué esperas tú? ¿Que la grandeza venga sin heridas? El verdadero logro no se construye evitando fallar, se construye usando cada error como combustible. Y eso empieza con una sola pregunta. ¿Estás viendo tumbas o peldaños? ¿Estás analizando lo que ocurrió para aprender o solo para culparte? El significado lo pones tú. Lo mismo puede ser trauma o tesoro. Tú decides. Tu versión débil, ¿qué hace? Llora por lo que perdió. Y tu versión fuerte extrae sabiduría de lo vivido. Una busca compasión, la otra busca estrategia. ¿A cuál vas a alimentar? Porque la que alimentes será la que crezca. El perdón no es para los demás, es para ti. No necesitas que nadie más te dé permiso para liberarte. Solo tú puedes romper con ese castigo que te has estado imponiendo por años. No perdones porque ellos lo merezcan. Perdona porque tú mereces avanzar. Y el perdón empieza contigo, con tu yo del pasado, ese que no sabía lo que sabes hoy, ese que cometió errores, sí, pero que también te trajo hasta aquí. Agradécele, abrázalo y dile: ahora yo tomo el control. La perfección es el mayor obstáculo del crecimiento. Mientras sigas creyendo que tienes que ser perfecto para avanzar, seguirás inmóvil. No eres perfecto, no lo serás, pero puedes ser valiente, puedes ser disciplinado, puedes ser alguien que se levanta una y otra vez. Cada una de tus heridas puede ser una medalla si eliges verlas así. El arte japonés del kintsugi repara cerámicas rotas con oro. Las cicatrices no se ocultan, se exaltan, se convierten en la belleza. Así debes verte tú, no a pesar de tus grietas, sino gracias a ellas. Lo que has vivido te ha esculpido, te ha pulido, y si no te ha destruido, entonces te ha construido. Hoy puedes elegir seguir mirando tus errores como condenas o verlos como pruebas superadas. Cada cicatriz es evidencia de que seguiste caminando cuando muchos se habrían detenido. Tu identidad no es algo que descubres, es algo que decides. Deja de buscarte, empieza a crearte. No estás perdido, estás en construcción. Y como toda obra maestra lleva tiempo, lleva fallos, lleva correcciones, pero cada ladrillo que pongas con intención te acerca a esa versión poderosa que tanto admiras en otros y que también vive dentro de ti. Hoy no necesitas más inspiración, necesitas decisión. Elige ser quien ya mereces ser. El mundo no necesita más buscadores de sí mismos, necesita constructores de sí mismos. La búsqueda termina cuando empieza la creación. Tu mejor versión no está escondida, está esperando que tú la construyas, paso a paso, elección tras elección. Y si todo lo que has evitado sentir, todo lo que has querido esquivar, fuera justamente lo que te está transformando en quien puedes llegar a ser, el dolor, esa sombra que tanto temes, no es tu enemiga. Es el fuego que separa lo verdadero de lo que solo aparenta ser. Pero la versión débil de ti huye, tiembla, se encierra, hace lo que sea para no sufrir, como si esconderse del dolor lo hiciera desaparecer, como si tapar una herida fuera lo mismo que sanarla. Pero el dolor no desaparece cuando lo ignoras, se acumula, se transforma, se vuelve bloqueo, se convierte en un peso invisible que llevas cada día y ni siquiera te das cuenta. ¿Hasta cuándo vas a permitir que lo que no enfrentas te gobierne? Escúchame, el dolor fue diseñado no para destruirte, sino para revelarte. Cada experiencia dolorosa trae consigo una pregunta: ¿te volverás más pequeño o más fuerte? ¿Más amargo o más sabio? El sufrimiento puede ser el pasaje hacia tu mayor luz, o la prisión donde muere tu alma. Todo depende de lo que hagas con él.
Nos han enseñado a temer al dolor, a tratarlo como castigo. Pero no es castigo, es preparación. Cuando te quemas, no es para castigarte, es para que retires la mano del fuego. Cuando la vida duele, es porque estás tocando los límites de tu crecimiento, y ahí, justo ahí, es donde empieza la metamorfosis. Mira a tu alrededor. La mariposa lucha dentro del capullo. El músculo crece cuando se rompe. La semilla estalla para dar vida al árbol. ¿Y tú? ¿Qué te hace pensar que vas a evolucionar sin romperte un poco? El dolor no te está arruinando, te está moldeando. Y sin embargo, nos pasamos la vida construyendo fortalezas para evitarlo, castillos de excusas, murallas de distracciones, laberintos de racionalizaciones. El resultado, vidas cómodas pero vacías, corazones intactos pero sin pasión, almas seguras pero apagadas. Y lo más grave, cada vez que huyes del dolor, estás rechazando tu llamada. Esa incomodidad que sientes no es un error, es un mensaje. Te dice, aquí es donde debes crecer. La pregunta es, ¿estás escuchando? ¿O sigues tapando los oídos con entretenimiento, comida, ruido, opiniones ajenas? Te lo digo sin rodeos, si no haces del dolor tu aliado, se convertirá en tu verdugo, te atrapará desde dentro, no lo verás venir, pero un día te mirarás al espejo y no reconocerás quién eres. No porque hayas cambiado, sino porque nunca te atreviste a convertirte en quien debías ser. La grandeza no nace en la calma, nace en medio del caos, en la tormenta, en la caída, en el llanto silencioso que nadie ve. Ahí es donde se decide quién toma las riendas y quién cede ante la desesperanza. Cuando todo tiembla, tu carácter se revela. Y es ahí cuando puedes tomar una decisión que lo cambia todo, abrazar el dolor como quien abraza al maestro más duro y más sabio. Porque sí, el dolor enseña lo que la comodidad nunca podría. Te enseña paciencia cuando quieres rendirte. Te enseña humildad cuando creías saberlo todo. Te enseña fe cuando ya no ves salida. ¿Qué más podrías pedirle a un mentor? Y no se trata de romantizar el sufrimiento. No se trata de buscarlo. Se trata de no temerle, de no huir cada vez que aparece. Porque cuando lo enfrentas de frente, algo se desbloquea. Es como si el universo te dijera, ahora sí estás listo. El apóstol Pablo escribió himnos en prisión, cadenas físicas pero libertad mental. Entendió lo que muchos nunca entenderán, que nada externo puede encarcelar a quien ya ha liberado su mente. En los momentos más oscuros descubrió una luz que no venía de fuera sino de dentro, y esa luz lo convirtió en leyenda. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tus cadenas? ¿Lloras por ellas o las usas para forjar tu fuerza? Porque entre el estímulo y la respuesta existe tu poder. Ese pequeño espacio donde decides qué significa lo que te pasa. Castigo o iniciación. Fracaso o lección. Final o comienzo. Tú decides, siempre tú. Las cicatrices pueden ser trofeos o grilletes. Tú eliges si las muestras con orgullo o las escondes con vergüenza. El oro que cubre las grietas de la cerámica japonesa es una metáfora viva. Lo que se rompió puede volver más valioso si eliges repararlo con propósito. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo contigo? Y si aún te preguntas por qué has vivido tantas pruebas, aquí tienes la respuesta. Porque el destino que te espera requiere un alma entrenada. Y ese entrenamiento no ocurre entre aplausos sino entre lágrimas. No ocurre cuando te aplauden, sino cuando no hay nadie mirando. Ahora mira tu pasado, no para quedarte ahí, sino para ver qué estás cargando todavía. ¿Aún guardas resentimientos como si fueran trofeos? ¿Aún repites mentalmente las heridas como si fueran canciones favoritas? Ese odio, ese rencor, esa herida abierta, no están lastimando a los demás, te están consumiendo a ti. Cada minuto que pasas alimentando ese dolor no sanado es un minuto que podrías estar construyendo tu futuro. El perdón no es para debiluchos, es para valientes, es para los que se cansaron de arrastrar cadenas, para los que entienden que liberar no significa justificar sino soltar, porque el resentimiento es una cárcel construida con ladrillos de recuerdos, pero cada ladrillo lo pusiste tú,
y solo tú puedes sacarlos uno por uno, no para que otros vivan mejor, sino para que tú por fin respires. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión. ¿Y qué hizo al salir? Liberó a una nación. No lo logró con odio, lo logró dejando el odio atrás. ¿Te imaginas el poder de quien ha sido herido y aún así elige la libertad interior? Ese poder también está dentro de ti, pero solo se activa cuando sueltas lo que no puedes cambiar, cuando aceptas que seguir recordando el daño solo prolonga la herida. No necesitas que te pidan perdón para perdonar, necesitas decidir que ya no vas a seguir sangrando por una herida vieja. La libertad que buscas no depende de los demás. Está al otro lado del acto más revolucionario que puedes hacer por ti. Dejar de necesitar que el pasado se repare y empezar a construir desde lo que sí tienes, el presente. Y en medio de todo esto hay un enemigo silencioso, sutil, letal, uno que parece noble pero que te paraliza más que el miedo. Ese enemigo se llama validación, esa sed de aprobación, esa necesidad insaciable de que te vean, te aplaudan, te confirmen que vales. Y lo más cruel, nunca es suficiente. Esa versión débil de ti vive obsesionada con lo que piensan los demás. Cada publicación, cada palabra, cada decisión pasa por el filtro del qué dirán, como si el valor de tu vida dependiera del juicio de quienes no caminaron ni un metro en tus zapatos, y en ese ciclo te pierdes. Ya no sabes si estás viviendo para ti o para el aplauso, si estás creando o actuando. Pero llega un momento en que debes matar esa necesidad, porque mientras necesites ser validado, serás esclavo. Cada me gusta, cada aprobación será una cadena más. Pero cuando sueltas esa necesidad, cuando haces lo que importa, aunque nadie lo vea, entonces por fin eres libre. Los constructores de catedrales sabían que jamás verían su obra terminada, pero aún así ponían cada piedra con excelencia. ¿Por qué? Porque no lo hacían por validación, lo hacían por propósito. Esa es la diferencia entre quien busca impresionar y quien busca impactar. Uno necesita escenario, el otro necesita convicción. ¿Y tú? ¿Qué estás construyendo? ¿Una imagen o una obra? ¿Estás creando para los ojos o para la eternidad? Porque te lo aseguro, la validación es efímera, pero el propósito permanece. Y si todo este tiempo no te faltaban respuestas, sino decisiones, y si el problema no era la falta de oportunidades, sino tu silencio interno, ese instante en que sabes lo que debes hacer, pero no lo haces, ese segundo en el que el alma ruge ahora, y tú en cambio susurras luego, esa es la raíz de la versión débil de ti. No es el miedo lo que te frena, es la costumbre de postergar tu destino. Cada vez que lo haces, algo se apaga dentro de ti y no lo notas al principio. Al principio parece inofensivo. Hoy no, mañana empiezo. Ahora no tengo tiempo. Aún no estoy listo, pero mañana se convierte en meses y los meses en años. Y cuando te das cuenta, lo que pospusiste no fue una tarea, fue tu vida. Esa versión débil que habita en ti no grita, no hace escándalo. Se arrastra con voz suave y razonable, te dice lo que quieres oír, te convence de que esperar es sensato, que no actuar aún es madurez, que prepararte un poco más es lo responsable, pero lo que realmente hace es robarte. Porque cada minuto que pospones tu propósito, esa versión frágil se fortalece y la versión fuerte, la que quiere rugir, se oxida. Tu mente se acostumbra, tu alma se adormece, tu espíritu se encoge y sin darte cuenta pasas de ser un arquitecto de sueños a un espectador de lo que pudo ser. Pero hoy no estás aquí para seguir postergando, hoy estás aquí para firmar el acta de defunción de esa identidad débil. Hoy entierras al que espera y despiertas al que actúa. Y no, actuar no es sentirte listo. Actuar es moverte cuando aún tiembla el suelo. Es empezar aunque el camino esté borroso. Es decidir que el ahora será más fuerte que cualquier excusa. Porque la verdad es que nunca estarás completamente preparado. La claridad no precede a la acción. La claridad nace de ella.
Es como caminar en medio de una niebla espesa. El camino no se revela desde lejos, solo avanza quien da el primer paso, y con cada paso la niebla se disipa un poco más. Así es la vida, un proceso de revelación que solo obedece a los valientes. Y en ese proceso te encontrarás con una trampa sutil, la visión sin acción, una de las cárceles más cómodas que existen, porque imaginar es fácil, planear es placentero, visualizar un futuro brillante es delicioso, pero si no construyes, es solo una alucinación. ¿Cuántas veces te has visto logrando algo? ¿Cuántas veces has sentido en tu pecho la emoción de un sueño cumplido mientras estabas sentado sin hacer nada? Eso es peligroso, porque la mente puede confundirse. Puede creer que soñar es avanzar. Y no, soñar sin actuar es como mirar comida cuando tienes hambre. Al principio te inspira, luego te frustra y finalmente te destruye. La única diferencia entre un visionario y un iluso es la acción. La acción que convierte ideas en realidades, la acción que convierte intenciones en historia. Porque el mundo no necesita más soñadores. Necesita constructores, necesita aquellos que transforman imágenes mentales en huellas reales. Y no tienes que hacerlo todo hoy, pero sí tienes que empezar un paso, uno solo, una decisión concreta, un movimiento pequeño pero firme. Porque la grandeza no es resultado de gestos heroicos ocasionales, sino de actos consistentes diarios. Es ese escritor que escribe una página cada día, incluso cuando no tiene inspiración. Es ese emprendedor que hace una llamada más, incluso cuando ya está cansado. Es esa persona que va al gimnasio aunque no tenga ganas. Esa es la verdadera diferencia entre quien logra y quien observa. Y no te equivoques, la disciplina no es la negación del placer, es la reorientación del placer. Es cambiar la gratificación inmediata por la satisfacción profunda. Es entender que la vida no premia al que siente, premia al que hace. La disciplina es el músculo que sostiene tus sueños cuando la emoción se apaga. Porque sí, la emoción se apaga, siempre. Lo que comienza como fuego termina como brasas. Y ahí es cuando se mide tu carácter. Cuando ya no hay motivación, ni inspiración, ni euforia, solo tú y tu promesa. ¿Cumples aunque nadie te vea? ¿Actúas aunque no tengas ganas? ¿Continúas aunque no haya aplausos? Si la respuesta es sí, entonces ya has ganado. Porque el éxito no es un lugar al que llegas. Es una identidad que construyes, y esa identidad nace de tus decisiones diarias, de tu constancia, de tu integridad. Cuando nadie mira, muchos hablan, pocos ejecutan. Muchos comienzan, pocos terminan. Muchos desean, pocos se comprometen. La mayoría espera condiciones perfectas. Los que triunfan crean progreso en cualquier clima. Y ese compromiso contigo no es algo que se da una vez y ya. Es algo que debes renovar todos los días, como un contrato con tu destino. Cada mañana, al abrir los ojos, debes mirar en el espejo y decirte: hoy también lo haré, aunque duela, aunque no me vean, aunque sea difícil, lo haré. Esa es la voz de tu versión fuerte, la que ya no necesita validación, la que ya no vive del qué dirán, la que ya no ruega permiso para avanzar. Esa es la voz del que ha enterrado al débil y ha resucitado con convicción. Y sin embargo, aún hay un enemigo oculto. Uno que parece inofensivo, pero que ha matado más sueños que el fracaso. Se llama compañía equivocada. Mira a tu alrededor. ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Quién influye en tus decisiones, tus pensamientos, tus metas? Porque la verdad es esta: no puedes elevarte mientras estés rodeado de quienes te arrastran. No puedes volar si tus alas están atadas a quienes temen las alturas. Tu entorno te moldea. Tus conversaciones habituales predicen tu futuro. Hablas más de problemas o de soluciones, de excusas o de avances, de quejas o de posibilidades. La física del crecimiento personal es simple. Absorbes la energía de tu círculo. Como el hierro frío que se calienta al tocar el hierro caliente, tú también te equilibras con lo que te rodea. Y si lo que te rodea es tibieza, no esperes fuego.
Por eso, el crecimiento auténtico requiere decisiones difíciles. A veces tendrás que alejarte, no por desprecio, sino por compromiso, no por arrogancia, sino por integridad. Porque tu vida vale más que cualquier lazo que te mantenga pequeño. No es egoísmo, es sabiduría. Es decirle a tu alma: te respeto tanto que no permitiré que te apagues por agradar. Y cuando lo haces, algo mágico ocurre. Empiezas a atraer lo que antes no encontrabas: personas que te elevan, conversaciones que te expanden, vínculos que te inspiran. Tu destino está íntimamente ligado a tus asociaciones. Rodéate de grandeza y la grandeza se vuelve el nuevo estándar. No necesitas competir con ellos, solo caminar junto a ellos, porque el que camina con sabios se vuelve sabio, y el que camina con conformistas se apaga sin notarlo. Y entre todas esas decisiones que estás tomando para reinventarte, hay una que lo cambia todo, una que no muchos se atreven a hacer, pero que tú ya estás listo para tomar: matar la necesidad de ser comprendido. Sí, suena extraño, pero escucha bien: si tu meta es ser comprendido por todos, prepárate para traicionarte muchas veces, porque cuanto más creces, menos gente entenderá tu camino. Cuanto más evolucionas, más solo parecerá ese trayecto. Pero no estás loco, estás despierto, y no todos lo están. Algunos aún viven dormidos, y cuando alguien despierta les molesta, les incomoda. No lo dicen con palabras, pero te hacen sentir que algo en ti está mal. No lo está. No necesitas explicar cada paso, no necesitas justificar cada cambio, no necesitas convencer a nadie, solo necesitas ser fiel a esa voz interior que ya sabe lo que debe hacer. Porque el alma siempre supo el camino, solo que ahora, por fin, decidiste escucharla. Y si esa voz que te ha perseguido por dentro no es debilidad, sino una señal, no la que te detiene, sino la que te está preguntando si por fin vas a responder. Esa pregunta que no se hace en voz alta, pero retumba con fuerza cada vez que el mundo calla: ¿hasta cuándo vas a seguir posponiendo tu verdadera transformación? No es una acusación, es un llamado. Uno que aparece cuando dejas de distraerte y te enfrentas al espejo, no al físico, al real, al que refleja el alma. Ahí no hay filtros, no hay excusas, solo estás tú y la verdad que llevas evitando. Porque puedes engañar al mundo, puedes actuar, puedes sonreír mientras sangras por dentro, pero ese reflejo interior, ese que aparece en las madrugadas en las que no puedes dormir, ese no miente. Y ese reflejo te hace una pregunta aún más profunda: ¿quién estás eligiendo ser cada día? Porque aunque no te des cuenta, esa elección se repite a diario. No es un momento épico, no hay fuegos artificiales, no hay aplausos, solo una decisión silenciosa, constante y poderosa: la de volver a elegir tu identidad. Muchos creen que la identidad se encuentra, pero no. La identidad se construye, ladrillo a ladrillo, hábito tras hábito, decisión tras decisión. Esperar a encontrarte es uno de los mayores autoengaños de esta era. Como si un día, caminando por la calle, fueras a tropezarte contigo mismo y decir: «Ah, ahí estabas». No, no vas a encontrarte, vas a crearte. Y ese proceso duele, no porque sea malo, sino porque exige dejar atrás partes de ti que te eran cómodas. El precio de convertirte en tu versión más fuerte es soltar la versión débil a la que ya estabas acostumbrado. Y eso implica luto. Sí, duelo, porque no solo estás dejando excusas, estás dejando tu vieja historia, esa que contabas cada vez que necesitabas justificar tu inacción. Pero cuando por fin la sueltas, ocurre algo que la mayoría jamás experimenta: libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, la libertad de hacer lo que debes, sin que el miedo, el pasado, la validación o el juicio te frenen. Esa libertad no se compra, no se hereda, se conquista, y para conquistarla tienes que aprender a abrazar algo que muchos evitan: el dolor. Sí, el dolor, ese maestro impopular, el que nadie quiere, pero el que más enseña, porque no hay crecimiento sin incomodidad, no hay carácter sin pruebas,
No hay grandeza sin sacrificio. Y tú ya lo sabes, lo has sentido. En algún momento de tu vida el dolor te tocó, la pérdida, la decepción, el rechazo, el fracaso. ¿Y sabes qué es lo valiente? No haber evitado sentirlo, sino haber seguido adelante con él a cuestas. El dolor, cuando es entendido, se transforma. Ya no es un castigo, es una forja, una fragua ardiente que no te quema, te moldea, que no te destruye, te purifica. Pero hay una trampa, una sutil, y es confundir dolor con sufrimiento eterno, con condena. No, el dolor no vino para quedarse, vino para pasar, para enseñarte algo y luego marcharse. El problema es que muchos lo abrazan tanto que lo convierten en identidad. Se aferran a él como si fuera un escudo, cuando en realidad es una puerta hacia una versión más consciente, más fuerte, más despierta. Pero esa puerta no se abre sola, requiere acción, y no cualquier acción, acción deliberada, con propósito, con dirección, porque soñar sin actuar es dulce, pero estéril, te emociona, te ilusiona, pero no te transforma, es solo un espejismo, y aquí es donde entra tu mayor aliada, la disciplina. Esa palabra que pocos quieren escuchar, que huele a sacrificio, a repetición, a rutina, pero que en realidad es libertad disfrazada, porque no hay nada más poderoso que una persona disciplinada, no esclavizada, no rígida, disciplinada, alguien que incluso cuando no siente motivación aún actúa, que incluso cuando todo dentro de él grita, no puedo más, responde con un paso más. Esa es la persona que construye imperios, que deja legado, que no solo habla, ejecuta. Y esa persona no está tan lejos de ti. De hecho, está más cerca de lo que imaginas. Vive dentro de ti. Solo necesita que dejes de silenciarla. Porque tu disciplina no depende de talento, ni de tiempo, ni de suerte. Depende de una sola cosa: compromiso. Compromiso contigo, con esa visión que aún no existe, pero que sientes que puede ser real. Y ese compromiso se prueba en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo invisible. En ese momento en que suena la alarma y tu cuerpo pide 5 minutos más y tú decides levantarte igual. En ese instante en que podrías ceder a la tentación, pero eliges mantener tu palabra. En ese segundo en que el mundo no te está mirando, pero tú decides actuar con integridad de todos modos. Esos son los verdaderos indicadores de transformación, no las redes sociales, no los aplausos, no los resultados inmediatos. La transformación ocurre cuando haces lo correcto aunque nadie lo celebre. Y sí, vendrán días oscuros, días en los que la motivación te abandone, en los que te preguntes para qué seguir, en los que sientas que estás solo en una batalla silenciosa. Pero justo ahí, en esos días, es donde se construyen los cimientos del alma, no en la euforia, en la resistencia, en la repetición, en la fidelidad a tu visión. Ahí, en la oscuridad, es donde nace la verdadera luz. No una luz artificial, no una luz prestada, una luz interna, sólida, inquebrantable, esa que no necesita escenario porque brilla sola. Y cuando eso ocurre, algo cambia para siempre. Ya no necesitas validación, ya no buscas aprobación, ya no persigues reconocimiento, simplemente actúas. Porque sabes quién eres, porque sabes qué estás construyendo, porque sabes que tu vida ya no es una improvisación, es una obra maestra en proceso. Y entonces comienzas a inspirar, no por lo que dices, sino por lo que encarnas, por lo que transmites con tu sola presencia. Porque el que se ha encontrado con su propósito irradia algo que no se puede fingir. No necesita convencer, no necesita gritar, solo camina, y ese caminar se vuelve ejemplo, y ese ejemplo transforma. Y tú puedes ser eso, no mañana, no cuando todo esté perfecto, no cuando te sientas listo, hoy, porque el tiempo no espera, el reloj no se detiene, el universo no pausa su ritmo por tus dudas, o avanzas
u observas cómo otros lo hacen. Y tú no estás aquí para mirar, estás aquí para liderar, para construir, para dejar huella. Así que ahora te pregunto, ¿vas a seguir esperando a que todo sea perfecto? ¿O vas a convertir este momento en el inicio de lo inevitable? El momento no es después, el momento es ahora. Y mientras sigues leyendo esto, hay una verdad que empieza a empujar desde dentro. No hay marcha atrás, porque una vez que te haces consciente de lo que eres capaz, ya no puedes fingir que no lo sabes. Puedes ignorarlo un rato, puedes esconderte en distracciones, puedes convencerte de que aún no es el momento, pero esa voz que has despertado ya no va a dormir. Es como si algo hubiera cambiado para siempre. Como si esa versión de ti que siempre vivió en la sombra, la que esperó en silencio el permiso para tomar el control, finalmente hubiera abierto los ojos. Y una vez abierta la visión, todo lo demás se vuelve insuficiente. ¿Vas a seguir conformándote con sobrevivir cuando sabes que naciste para liderar? ¿Vas a continuar aceptando una existencia a medias cuando tienes el potencial de construir una vida que haga temblar el suelo donde caminas? Porque la verdad es esta, nadie va a venir a rescatarte, nadie te va a entregar el permiso que estás esperando, nadie va a vivir tu propósito por ti. Ese es tu trabajo, y solo tuyo. Y aunque parezca injusto cargar con tanta responsabilidad, hay algo glorioso en ello. También significa que el poder siempre ha estado en tus manos, no en las circunstancias, no en los demás, no en lo que ocurrió antes. Está en ti. ¿Sabes lo que eso significa? Que todo cambia cuando tú cambias. Porque el mundo que percibes es simplemente un reflejo del mundo que construyes dentro de ti. Si vives desde la queja, verás razones para quejarte. Si vives desde el miedo, verás amenazas en cada esquina. Pero si eliges vivir desde el propósito, todo se alinea. No mágicamente, no sin esfuerzo, pero con sentido. Y ahí, justo ahí, nace la verdadera revolución. No una revolución externa, con banderas y gritos. Una revolución interna, silenciosa pero imparable, una que transforma desde dentro hacia afuera. Empieza en lo más simple, en cómo hablas contigo, porque sí, esa voz interna importa, y mucho. La mayoría ha dejado que su diálogo interior esté secuestrado por años de inseguridad, heridas, expectativas ajenas y miedos heredados, pero ha llegado el momento de retomar el mando, de convertir esa voz que antes te cuestionaba en una que te empodera. Ya no más, no puedo, ahora es. Estoy en camino, ya no más, no soy suficiente, ahora es. Cada día me construyo con intención, ya no más, ¿qué van a pensar? Ahora es. Yo sé quién soy y lo que digan no me define. Porque cuando tu diálogo cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tu vida entera se transforma. Pero no basta con afirmaciones vacías, no basta con repetir frases frente al espejo si no hay coherencia detrás. No se trata de aparentar fortaleza, se trata de encarnarla, de vivirla, de demostrarla cuando nadie está mirando. Porque el verdadero poder se prueba en los momentos ocultos. En esas noches en las que podrías rendirte, pero sigues. En esos días en que nadie cree en ti, pero tú decides creer. En esos instantes en los que todo se tambalea y aún así te mantienes firme. Esa es la fortaleza real, la que no necesita aplausos, la que no se alimenta de validación externa, la que nace del alma. Y si hoy estás enfrentando una tormenta, si todo parece confuso, si estás cansado de remar, déjame decirte algo, estás más cerca de la orilla de lo que crees. La mayoría se rinde justo antes del amanecer, justo cuando el alma estaba por cruzar el umbral. Pero tú no, tú has resistido demasiado como para abandonar ahora. Tú has llorado demasiado como para no transformar ese llanto en fuego. Tú has cargado demasiado peso como para no convertir esa carga en impulso. Todo lo vivido tenía un propósito. Y ese propósito es este momento.
el momento de tomar una decisión que lo cambie todo. No una decisión ruidosa, no una promesa efímera, una decisión profunda, interna, inquebrantable. Una decisión de no volver a traicionarte, de no abandonarte cuando más lo necesitas, de no conformarte con migajas cuando sabes que mereces un banquete de vida. Y esa decisión se toma ahora. No cuando estés más preparado, no cuando todo esté claro, no cuando tengas garantías. Ahora, porque la preparación real no ocurre antes de actuar, ocurre durante el camino. Es en la batalla donde te haces guerrero, es en el intento donde aprendes el arte, es en la acción donde te descubres. Y por eso hoy no se trata solo de motivación, se trata de despertar, de recordar, de volver a ti, a esa parte que había sido enterrada bajo capas de duda, a ese fuego que llevaba años apagado por el miedo, a ese impulso que nunca se fue, solo estaba esperando tu señal. Y si has llegado hasta aquí, esa señal ha llegado. Es tu alma diciéndote, basta de posponer, es hora de levantarse. Y no vas a hacerlo solo por ti, lo harás por todos los que vendrán después, por los que verán en tu historia una chispa, por los que aún no tienen la fuerza para decidir, pero que un día se inspirarán en la tuya. Porque cuando tú te transformas, transformas el mundo. Así que camina con propósito, habla con verdad, vive con intensidad. Deja que tus acciones cuenten tu historia. Deja que tu perseverancia sea tu bandera. Deja que tu ejemplo sea la voz que inspire incluso en el silencio. Este es el principio de algo más grande que tú mismo, y aunque ahora solo sientas pasos tímidos, recuerda, incluso las tormentas más poderosas comienzan con una sola gota. Y tú acabas de empezar a llover. Porque sí, acabas de empezar a llover. Y no se trata de una llovizna tibia que se desvanece entre suspiros. No. Lo que acaba de despertar en ti es una tormenta sagrada, una tempestad de propósito, una fuerza que llevaba demasiado tiempo contenida, esperando el permiso que solo tú podías darte. ¿Lo sientes? Esa vibración en el pecho, ese latido que no es miedo, sino hambre. Hambre de crecer, de impactar, de vivir al máximo, porque ya entendiste algo que muchos jamás llegarán a comprender. Tu existencia no fue un accidente, fue una declaración de potencial, de propósito, de posibilidad. Y ahora es el momento de responder a esa declaración, no con palabras, no con planes vacíos, con hechos, con pasos, con decisiones firmes que griten, estoy listo. Porque estar listo no significa no tener miedo. Estar listo significa actuar a pesar del miedo. Significa mirar al abismo y decir, aún temblando, salto igual. Eso es coraje. Y eso ya vive en ti. Mira atrás por un instante, solo para recordar cuánto has sobrevivido. Cuántas veces te rompiste y te reconstruiste en silencio. Cuántas veces dijiste no puedo más y sin embargo seguiste. Eso no fue casualidad, fue entrenamiento. Cada caída fue parte de tu preparación. Cada noche oscura fue un escenario necesario para descubrir tu luz. Cada decepción, cada error, cada pérdida fueron ladrillos. Ladrillos con los que estás construyendo ahora una fortaleza indestructible. Porque nadie que haya tenido una vida fácil ha creado algo legendario. Nadie que haya vivido sin dolor ha desarrollado una alma poderosa. El carácter no nace en la calma, se forja en el caos. Y tú ya pasaste por ese fuego. Ahora es tu turno de decidir qué vas a hacer con las brasas que quedaron. Puedes quedarte mirando las cenizas o puedes construir una hoguera que ilumine tu destino. Y eso empieza por algo que parece sencillo, pero lo cambia todo. Presencia. Estar realmente aquí, en este instante, en este momento, sin nostalgia por el pasado ni ansiedad por el futuro. Solo tú ahora, decidiendo, respirando, moviéndote, no por impulso, sino por dirección. Porque cuando estás presente tienes poder. Y cuando tienes poder, ya no vives reaccionando, sino creando. Y créeme,
Hay algo que debes crear con urgencia. Tu visión, no una lista de metas, no una colección de deseos, una visión profunda, visceral, no negociable. Esa imagen interna que, cuando la cierras los ojos, arde como una profecía que aún no ha ocurrido, pero que ya es inevitable. ¿La ves? Esa vida, esa versión tuya caminando con fuerza, con claridad, con propósito. Esa versión no es un sueño, es una consecuencia. La consecuencia de tus decisiones repetidas, de tu disciplina aplicada, de tu perseverancia asumida como identidad. Porque tú no viniste a este mundo a ser espectador, viniste a crear, a provocar, a inspirar. Y para eso necesitas una cosa que muchos evitan, pero que tú ya estás empezando a abrazar: incomodidad. Sí, esa incomodidad que al principio arde, que irrita, que te saca de tus rutinas de confort. Esa incomodidad que te dice: aquí no es, sigue subiendo, porque ahí, justo ahí, donde duele, también es donde se expande tu alma. El músculo no crece sin tensión, la mente no evoluciona sin desafío, el alma no se eleva sin renuncia. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a elegir el dolor que transforma por encima del placer que adormece? Porque te diré esto con absoluta claridad: la comodidad mata más sueños que el fracaso. La comodidad anestesia, te hace sentir bien por fuera, mientras por dentro te marchitas. Y tú no estás aquí para marchitarte, estás aquí para florecer, aunque florecer duela, aunque florecer implique despedirte de quienes prefieren verte en versión reducida. Sí, habrá pérdidas, habrá despedidas, pero ninguna será más dolorosa que seguir perdiéndote a ti mismo cada día. Así que este es el trato. Cada vez que la duda aparezca, cada vez que el miedo susurre, cada vez que la voz débil dentro de ti intente retomar el control, tú le responderás con acción, con presencia, con decisión, porque la acción es el lenguaje del alma despierta. Y si quieres avanzar, tienes que moverte. No importa si es lento, no importa si es torpe, lo que importa es que cada paso lo des con intención. Una vida construida desde la intención se convierte en legado. Y el legado no tiene que ser masivo, no tiene que ser famoso, solo tiene que ser verdadero. Una palabra que cambias en alguien, una sonrisa que provocas, un hijo que crías con amor, un mensaje que dejas en el mundo, aunque sea en una esquina olvidada. Eso ya es suficiente para decir: viví con propósito. Y tú estás en ese camino. Ya no es teoría, ya no es inspiración pasajera, es compromiso, es práctica, es realidad. Y si en algún momento sientes que flaqueas, recuerda esto: no estás solo. Hay otros como tú, personas que también están cansadas de fingir, que también han sentido el llamado, que también han decidido renunciar a la versión débil de sí mismos para abrazar la fortaleza que los habita. Búscalos, rodéate de ellos, y si no los encuentras, conviértete tú en uno de ellos. Sé tú el faro que otros están buscando, porque cada persona que decide transformarse, inevitablemente transforma su entorno. Así funciona la energía, se contagia, se propaga, se convierte en cadena de evolución. Y así como antes quizás eras un eslabón de frustración, ahora puedes ser un eslabón de cambio. Tú decides, siempre tú, no por imposición, no por presión, por elección. Y esa elección, hoy, tiene un nombre: liderarte a ti mismo. Porque antes de liderar empresas, proyectos o comunidades, tienes que liderarte a ti. Tienes que saber decirte que sí cuando tu cuerpo dice no. Tienes que mantenerte fiel cuando nadie te observa. Tienes que elevar tus estándares, incluso cuando el entorno te pida que bajes el volumen de tu grandeza. Y no lo harás por ego, lo harás por amor. Amor a tu visión, amor a tu legado, amor a lo que puedes llegar a ser. Porque al final, solo eso importa. No cuánto ganaste, no cuántos te aplaudieron, sino cuán profundamente viviste. Así que respira. Escucha el silencio después de estas palabras y decide: ¿seguirás cargando con la versión débil que ya no te representa,
¿O te atreverás a pararte frente al mundo como la obra viva que estás llamado a construir? No hay opción correcta, solo hay verdad, y esa, solo tú la puedes nombrar. Y si eliges avanzar, si eliges encender ese fuego y no volver a apagarlo, entonces bienvenido. Has cruzado el umbral. A partir de ahora, tu vida ya no será la misma. Y no lo digo como promesa vacía ni como frase motivacional de póster. Lo digo porque cuando cruzas ese umbral interior, cuando eliges liderarte con radical honestidad y firmeza, algo en tu forma de existir cambia para siempre. No en lo externo, al menos no al principio. Cambia en lo invisible, en la raíz, en lo que nadie ve, pero lo determina todo. Cambian tus decisiones silenciosas, cambian tus pensamientos automáticos, cambian tus estándares sin que nadie te lo pida, porque una vez despiertas, ya no puedes dormir del mismo modo. Una vez entiendes quién puedes llegar a ser, seguir siendo quien eras ya no tiene sentido. El disfraz que antes te protegía, ahora te asfixia. La zona de confort que antes te calmaba, ahora te incomoda. Y ese es el mayor signo de evolución. Ya no puedes conformarte con lo que antes tolerabas. Tu alma exige más. Tu conciencia te empuja. Tu visión te grita que no naciste para lo pequeño. Y no porque haya algo malo en lo pequeño. Lo pequeño puede ser hermoso, pero tú sabes de lo que hablo. Hablo de lo pequeño que es falso, de lo pequeño que es excusa, de lo pequeño que se disfraza de humildad, pero en realidad es miedo maquillado. Ya no más. Ahora entiendes que tu grandeza no le grita al mundo lo superior que eres, le susurra con hechos lo comprometido que estás. Grandeza es honrar tu palabra cuando nadie te observa. Grandeza es actuar con excelencia aunque el resultado no sea inmediato. Grandeza es seguir cuando el ruido desaparece, cuando los aplausos se van, cuando solo queda el eco de tu propósito diciéndote, sigue, y tú sigues. No porque sea fácil, no porque siempre tengas claridad, sino porque has tomado una decisión que supera tus estados emocionales momentáneos. Vivir alineado con lo que sabes que viniste a hacer. Y esa decisión lo cambia todo, porque cuando decides que tu vida será una expresión fiel de tu visión, comienzas a renunciar. Sí, renunciar, pero no desde la pérdida, renunciar desde el poder, desde la madurez, desde la visión de largo plazo. Renuncias al ruido innecesario, renuncias a la validación ajena, renuncias al drama que no te construye, renuncias a los vínculos que no te elevan, renuncias a las versiones pasadas de ti que solo sabían sobrevivir. Y al hacerlo, comienzas a ganar. Ganas tiempo, ganas energía, ganas enfoque, ganas espacio interno para diseñar, construir y habitar la vida que mereces. Y en ese proceso, inevitablemente te vas quedando más solo. Sí, esa es una verdad que nadie quiere decirte. La transformación duele no solo porque implica esfuerzo, sino porque implica soledad. Pero no una soledad triste, no una soledad desesperada, una soledad sagrada, la soledad del que se elige, la soledad del que decide entrenarse en silencio, la soledad del que entiende que primero tiene que construir las bases antes de abrir la puerta al mundo. Es esa soledad la que te templa, es esa soledad la que te revela. Es esa soledad la que te muestra que, en realidad, nunca estuviste solo, simplemente aún no habías aprendido a acompañarte. Y una vez que aprendes a estar contigo, ya no necesitas llenar vacíos con distracciones, ya no necesitas mendigar atención disfrazada de conexión, ya no necesitas que el mundo te diga quién eres. Tú lo sabes. Y desde ahí, desde esa raíz sólida, comienzas a construir un nuevo estilo de vida. Uno que no se trata de resultados inmediatos, sino de coherencia constante. Uno que no se basa en intensidad explosiva, sino en consistencia silenciosa. Uno que no busca impresionar, sino impactar. Porque llega un momento en tu camino en que dejas de buscar ser alguien y comienzas a convertirte en alguien que construye algo más grande que sí mismo. Y eso, amigo mío, es libertad. La libertad de no tener que fingir.
la libertad de no tener que encajar, la libertad de no tener que competir, la libertad de caminar tu propio sendero, aunque al principio nadie entienda hacia dónde vas. Pero tú lo sabes, tú lo sientes, tú lo elegiste. Y eso es todo lo que necesitas. Porque cuando tienes dirección ya no necesitas distracción. Cuando tienes visión ya no necesitas validación. Cuando tienes propósito ya no necesitas permiso. Así que sigue, a tu ritmo, a tu forma, a tu estilo, pero sigue. No detengas este proceso solo porque otros no lo comprenden. No te frenes solo porque aún no ves resultados visibles. No te rindas solo porque la voz antigua dentro de ti intenta convencerte de que es demasiado tarde. Porque no lo es. Es ahora. Es aquí. Es contigo. Tú eres la señal que estabas esperando. Tú eres el inicio de tu próxima gran historia. Tú eres la respuesta a todas esas preguntas que creías que vendrían de afuera. Siempre fuiste tú. Pero ahora, por fin lo crees. Y cuando lo crees, todo cambia. Porque tu creencia interna moldea tu realidad externa. Porque tu convicción es más poderosa que cualquier circunstancia. Porque cuando alguien cree de verdad en lo que está haciendo, lo imposible se vuelve un simple obstáculo temporal. Y tú no eres alguien común. Tú eres uno de los que decidieron ir más allá. Uno de los que no se conformaron. Uno de los que eligieron transitar el camino difícil. No porque fuera atractivo, sino porque era necesario. Y ese tipo de personas son las que dejan huella. No por lo que dicen, no por lo que muestran, sino por lo que construyen. Así que sigue construyendo, aunque no te aplaudan, aunque nadie te vea, aunque parezca lento. Sigue, porque cada acción, cada hábito, cada pensamiento alineado es un ladrillo. Y esos ladrillos, aunque parezcan pequeños, están levantando algo inmenso, tu legado. Ese legado que no necesita nombre en una placa. Ese legado que no necesita millones de seguidores. Ese legado que no busca fama, pero transforma vidas. Porque el verdadero impacto comienza en ti. Así que hoy, una vez más, elige avanzar. Elige construir. Elige creer. Y si alguna vez dudas, solo recuerda esto. El tú de antes ya no existe. El tú de ahora es imparable. El tú de ahora es imparable. No porque lo tengas todo resuelto, sino porque por primera vez en tu vida estás dispuesto a enfrentar lo que antes huías. Y ese pequeño pero poderoso cambio lo transforma todo. Porque ya no estás jugando a evitar el dolor. Estás aprendiendo a utilizarlo, a moldearlo, a convertirlo en fuerza. Eso te hace peligroso para la mediocridad. Eso te hace una amenaza para todo lo que antes te detenía. Eso te convierte en alguien a quien el mundo ya no puede ignorar. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría está dormida. Porque la mayoría sigue esperando que alguien venga a rescatarlos, que algo cambie allá afuera, que algún golpe de suerte los despierte. Pero tú ya no esperas, tú creas. Y esa es la diferencia entre los que solo sobreviven y los que renacen. Tú has comenzado a renacer, no en el sentido romántico, sino en el más real y crudo posible. Te estás reconstruyendo desde adentro. Y eso implica perder cosas, implica sacrificar versiones anteriores de ti, implica ver morir viejos hábitos, relaciones caducas, pensamientos heredados, emociones que ya no te representan. Pero no lo ves como pérdida, lo ves como evolución. Porque cuando te das cuenta de que cada parte de ti que sueltas te acerca más a quien puedes llegar a ser, ya no te duele tanto dejarla ir. Al contrario, comienza a liberarte, a aligerarte, a despertarte. Y es ahí, justo ahí, cuando algo comienza a vibrar diferente en ti. Tu energía cambia, tu mirada se hace más firme, tus palabras se vuelven más contundentes, tu presencia ya no se adapta, se impone sin violencia, sin ruido, pero con verdad. Y esa verdad que llevas dentro ya no necesita ser justificada. Ya no necesita permiso, ya no necesita ser explicada para ser válida.
porque no has llegado hasta aquí para complacer, sino para impactar. No has venido para gustar, sino para transformar. No has despertado para que te entiendan, sino para que te respeten. Y el respeto más poderoso comienza por el que tú te das a ti mismo. Ese respeto silencioso, ese que no grita, pero que guía cada decisión, cada paso, cada límite que marcas, cada puerta que eliges cerrar para abrirte por completo a ti. Porque en este punto ya entendiste algo que muchos tardan toda una vida en asimilar. No puedes construir una nueva vida con las manos atadas al pasado. Tienes que soltar, tienes que perdonar, tienes que dejar morir lo que ya cumplió su ciclo. Sí, hay heridas, sí, hay memorias, sí, hay historias que todavía pican como sal en la piel, pero no estás aquí para quedarte revolcando en esas cenizas. Estás aquí para aprender, integrar y avanzar. Y eso no significa ignorar el dolor, significa trascenderlo. Usarlo como puente, no como cárcel. Usarlo como cimiento, no como techo. Usarlo como impulso, no como excusa. Porque la herida no te define, te moldea, te forma, te prepara. Y el tú que está emergiendo de ese proceso no es un sobreviviente más. Es un arquitecto consciente de su destino. Alguien que no solo camina, sino que camina con dirección. Que no solo habla, sino que habla con peso. Que no solo sueña, sino que ejecuta. Y es en esa ejecución donde realmente se diferencia la minoría que transforma del resto que solo habla. Porque todos tienen sueños, pero pocos los convierten en proyectos. Y aún menos los sostienen cuando llega la incomodidad. ¿Y tú? Tú ya no estás buscando comodidad. Estás buscando propósito. Y el propósito, hermano, arde. No es glamuroso. No es siempre inspirador. A veces es solitario, crudo, agotador, pero siempre vale la pena. Porque el propósito te recuerda que estás vivo. Te conecta con algo más grande que tus miedos, tus dudas o tus inseguridades. Te eleva por encima de tu versión débil y te obliga a crecer. Te exige, te disciplina, te transforma. Y no necesitas tenerlo todo claro para comenzar. Solo necesitas una decisión firme, no volver a retroceder. Porque incluso cuando el camino se oscurezca, incluso cuando parezca que no avanzas, incluso cuando todos los demás duden de ti, tú sabrás algo que solo los valientes descubren, que cada paso cuenta, incluso el más pequeño, incluso el más lento, incluso el más torpe, porque no estás caminando para mostrarle nada a nadie, estás caminando para honrar a la persona que estás eligiendo ser. Y esa elección, aunque sea silenciosa, tiene más poder que 1000 discursos motivacionales. Porque cuando el mundo te ve persistir sin testigos, sin aplausos, sin resultados visibles, está viendo algo que no se puede fabricar: carácter. Y el carácter, amigo mío, es lo que sostiene el verdadero éxito. No el éxito fugaz que explota y desaparece. No el éxito prestado dependiente de likes o modas. El éxito que nace desde adentro. El que no puedes perder, porque no depende de nada externo. Ese es el éxito al que estás caminando, y por eso, aunque tropieces, no caerás. Y aunque dudes, no abandonarás. Y aunque llores, seguirás. Porque el tú que está emergiendo ahora ya no se rinde. Ya no le teme al esfuerzo. Ya no le huye al silencio. Ya no se esconde tras excusas sofisticadas. Ahora vas de frente. Y cuando vas de frente, el universo lo nota. Las puertas que antes estaban cerradas comienzan a ceder. Las personas adecuadas comienzan a aparecer. Las oportunidades ya no te eluden, no porque sea magia, sino porque estás alineado. Y cuando te alineas, todo fluye. No sin esfuerzo, no sin obstáculos, pero fluye, porque ya no empujas desde la ansiedad. Ahora avanzas desde la certeza, y esa certeza, aunque aún no tenga forma, aunque aún no tenga pruebas visibles, se siente en tus huesos. Es una vibración que ya no depende de nada para validarse.
Es tu alma diciéndote, sigue, estás en el camino correcto. Y cuando tu alma habla, obedeces, no desde la sumisión, sino desde la entrega. Porque sabes que la verdadera rendición no es rendirte al miedo, sino rendirte al destino que te está esperando al otro lado de tu evolución. Y tú ya estás llegando, y no lo digo como halago fácil ni como consuelo espiritual. Lo digo porque tu forma de ver las cosas está cambiando, tu forma de hablarte, tu forma de actuar, tu forma de elegir. Estás dejando de vivir en automático, estás empezando a vivir en conciencia. Y ese cambio lo transforma todo, porque la conciencia no te hace perfecto, te hace presente. Y en presencia no hay espacio para máscaras. Ya no puedes mentirte. Ya no puedes seguir negando lo que sabes que debes hacer. Ya no puedes seguir postergando esa transformación que hace tiempo tocó tu puerta. Y si estás aquí, escuchando esto, sintiéndolo en el pecho, es porque ya lo sabes. Tu versión anterior está caducando. No porque fuera mala, no porque te haya fallado, sino porque ya cumplió su ciclo. Fue necesaria, te sostuvo, te protegió, te acompañó, pero ahora te limita, porque fue creada en otro nivel de conciencia, porque nació de tus miedos, de tus heridas, de tu necesidad de encajar, y tú ya no estás ahí. Ahora estás en una etapa distinta, más desafiante, más cruda, más exigente, pero también más auténtica, más poderosa, más tuya, porque estás dejando de vivir para sobrevivir y estás empezando a vivir para expresar, y esa expresión auténtica, libre, sin censura, es la mayor revolución que puedes hacer contra el sistema que te domesticó. Ese sistema que te enseñó a pedir permiso, a callar tu verdad, a buscar validación externa, a conformarte con lo que tocaba. Pero ahora por fin estás rompiendo ese patrón. Ya no pides permiso, ya no pides perdón por brillar, ya no mendigas amor disfrazado de atención. Ahora caminas con la frente en alto, no porque te creas más que nadie, sino porque por fin has dejado de creerte menos. Y eso incomoda. Incomoda a quienes se quedaron estancados. Incomoda a quienes aún no se atreven. Incomoda a quienes dependen de tu versión antigua para sentirse seguros. Pero tú ya no vives para tranquilizar a los demás. Tú vives para encender tu llama. Y si tu fuego alumbra demasiado para otros, que se acostumbren. Porque tú no vas a volver a apagarte para que otros no se molesten. Ese fue el viejo tú, el que temía brillar, el que se reducía para ser amado, el que se silenciaba para no incomodar. Pero ese tú ya no existe. Ahora sabes que tu luz no es arrogancia, es consecuencia de todo lo que has enfrentado, de todo lo que has sanado, de todo lo que has construido cuando nadie te veía. Y esa luz no necesita gritar, solo necesita ser, porque cuando uno se convierte en lo que vino a ser, todo en su vida se reordena, las decisiones se simplifican, las prioridades se aclaran, las relaciones se alinean, y lo que antes parecía lucha, ahora es compromiso. Ya no haces las cosas para lograr algo, las haces porque ya eres alguien, y eso lo cambia todo, porque cuando tú cambias desde la raíz, el universo entero responde. Las oportunidades ya no te buscan, las atraes. Las personas correctas ya no son casualidad, son reflejo. Las respuestas ya no vienen de afuera, brotan desde ti, porque ahora eres fuente. Ya no eres víctima, ya no eres satélite, ya no giras alrededor de los demás. Ahora tú marcas el ritmo, tú eliges el estándar, tú decides hasta dónde llegar. Y créeme, no hay nada más poderoso que un ser humano que ha dejado de esperar que el mundo lo salve y ha decidido salvarse a sí mismo. Ese eres tú. Y por eso tu vida ya no será la misma, porque tú ya no eres el mismo. Y aunque aún tengas dudas, aunque aún tropieces, aunque aún haya partes que sanar, ya comenzaste.
Y eso, amigo mío, es lo que separa a los que sueñan de los que despiertan. Los que despiertan no son los que ya lo tienen todo claro. Son los que aún con miedo avanzan, aún con dolor construyen, aún con cicatrices se muestran. Y esa verdad, esa humanidad, esa vulnerabilidad es lo que te hace grande. No tu perfección, no tu éxito medido en métricas externas, no tu imagen. Lo que te hace grande es que elegiste vivir con propósito cuando nadie te obligaba a hacerlo. Elegiste pararte cuando todo te decía que te quedaras en el suelo. Elegiste seguir construyendo cuando ya nadie te aplaudía. Y lo seguirás haciendo. Porque ya no es una opción, es un compromiso con tu alma. Un contrato que firmaste contigo mismo, sin testigos, sin garantías, sin promesas vacías. Un contrato sellado con sudor, con lágrimas, con noches de soledad, pero también con una fuerza interna que ningún obstáculo podrá quebrar. Porque tú ya decidiste, y una vez que decides de verdad, no hay marcha atrás. El viejo tú intentará volver, claro que sí. Te hablará con voz dulce, te ofrecerá excusas sofisticadas, te recordará lo cómodo que era conformarse, pero tú ya no eres ese. Y por eso, cuando esa voz aparezca, no la combatirás con rabia, la mirarás con compasión y le dirás: gracias por cuidarme cuando no sabía cómo hacerlo, pero ahora me tengo a mí. Y entonces seguirás, sin mirar atrás, sin detenerte a justificarte, sin buscar aprobación, porque ya estás en otra frecuencia, una frecuencia donde el silencio es poder, donde la coherencia es tu bandera, donde el foco es tu espada y donde tu presencia es suficiente. Así que sí, ya estás llegando. Y lo mejor es que esto recién comienza. Esto recién comienza y eso es lo más emocionante de todo. Porque cuando comprendes que tu evolución no tiene techo, que tu crecimiento no tiene fecha de caducidad y que cada día representa una página en blanco lista para ser escrita por una versión más fuerte, más despierta, mas tú entonces dejas de mirar el futuro con ansiedad y empiezas a mirarlo con hambre de descubrir de qué estás hecho, con hambre de demostrarte que sí puedes, con hambre de convertir tu existencia en una obra maestra que inspire, que transforme, que deje huella. Pero ojo, esto no se trata de ego, no se trata de ser más que otros, se trata de ser más que ayer. Esa es tu única competencia real, tu versión anterior, el tú que dudaba, el tú que se escondía, el tú que sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. A ese tú es al que estás dejando atrás. No con odio, sino con determinación. No con rencor, sino con claridad. Porque ya entendiste que tu debilidad no se combate negándola, se supera enfrentándola. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás enfrentando lo que antes evitabas. Estás sanando lo que antes callabas. Estás eligiendo lo que antes postergabas. Y eso, aunque parezca invisible, se siente. Tu energía lo anuncia antes que tus palabras. Tu postura lo refleja antes que tu currículum. Tu mirada lo grita sin que necesites levantar la voz. Porque la autenticidad no se actúa, se encarna, se construye, se sostiene. Y tú la estás construyendo con cada decisión, con cada renuncia, con cada paso firme que das, incluso cuando el terreno tiembla bajo tus pies. Y sí, el terreno tiembla, porque estás saliendo de tu zona de confort, porque estás rompiendo patrones, porque estás desafiando ideas que llevabas años creyendo ciertas. Pero ese temblor no es peligro, es señal de vida, es señal de movimiento. Es señal de que algo nuevo está naciendo dentro de ti. Y cuando algo nuevo nace, lo viejo muere. No siempre de golpe, a veces despacio, con nostalgia, con resistencia, pero muere. Muere la necesidad de gustar, muere el miedo a decepcionar, muere la culpa por priorizarte, muere la adicción a la validación. Y en su lugar nace el tú real. El tú que no necesita disfraces, el tú que no negocia con sus sueños,
el tú que ya no se conforma con sobrevivir. Y ese tú no pide permiso, ese tú no se esconde, ese tú se planta, no desde la arrogancia, desde la verdad. Una verdad que has forjado con sudor, con silencio, con heridas, con noches en las que nadie te vio resistir, pero tú resististe igual. Y ahora esa resistencia se ha convertido en presencia. Una presencia que no grita, pero que impone. Una presencia que no necesita demostrar, porque ya lo encarna. Una presencia que inspira no por lo que dice, sino por lo que es. Porque hay algo que no se puede copiar. La paz de quien ya no está dividido por dentro. La fuerza de quien se eligió a sí mismo. La luz de quien ya no se traiciona. Y tú ya no te traicionas. Te eliges, te honras, te sostienes. Incluso cuando duele. Incluso cuando nadie más lo entiende. Incluso cuando la vieja versión de ti intenta convencerte de volver atrás. Pero no volverás, porque ya probaste lo que se siente avanzar. Ya sentiste el sabor de caminar en dirección a lo que te expande. Y ahora no hay marcha atrás. Tu alma ha despertado. Y cuando el alma despierta, lo hace para siempre. Sí, vendrán pruebas. Sí, volverán los sabotajes. Sí, aparecerán momentos donde dudes. Pero ahora tienes un mapa. Tienes una brújula interna. Tienes una voz que ya no se calla. Esa voz eres tú. Tú en tu versión más poderosa. Tú sin filtros. Tú sin limitaciones autoimpuestas. Tú en estado puro. Y ese tú no está esperando motivación. Está comprometido con su misión. Porque ya entendió que la motivación es caprichosa, pero el compromiso es sagrado. Y tú estás comprometido. Comprometido a construirte. Comprometido a pulirte. Comprometido a no rendirte jamás. Y ese compromiso te convierte en imparable. Porque el mundo puede quitarte muchas cosas, pero jamás podrá quitarte la decisión de seguir avanzando. Esa decisión es tuya. Y mientras sigas eligiendo avanzar, seguirás ganando. Ganar no siempre será visible. No siempre será aplaudido. No siempre será comprendido. Pero cada paso que des contará. Contará para tu carácter. Contará para tu autoestima. Contará para tu legado. Y al final eso es lo único que importa. Haberlo dado todo por ser quien sabías que podías llegar a ser. Esa es tu victoria más grande, la más silenciosa, la más valiente, la más real. Así que ahora, no mires atrás, no te compares, no dudes de lo que ya sabes. Sigue, avanza, confía, porque lo mejor que puedes hacer por el mundo es convertirte en tu versión más elevada. Y eso ya está sucediendo. Has llegado demasiado lejos como para volver atrás. Y lo sabes. Lo sientes cada vez que respiras más profundo, cada vez que te miras al espejo sin bajar la mirada, cada vez que el silencio ya no te incomoda, porque por fin has empezado a habitarte. Lo que antes era ruido hoy es dirección. Lo que antes era ansiedad hoy es propósito. Lo que antes te asustaba, ahora te impulsa. ¿Y sabes por qué? Porque has roto con la mentira más peligrosa, esa que decía que tenías que esperar a estar listo para comenzar. Ya entendiste que comenzar es lo que te hace estar listo, que actuar es el verdadero acto de fe, y que la preparación eterna no era más que un disfraz sofisticado del miedo. Ahora caminas distinto, no más rápido ni más fuerte que los demás, pero sí más consciente. Y eso lo cambia todo. Porque quien camina consciente no camina por impulso, camina por decisión. Y cada decisión que tomas ahora construye una nueva identidad. Una identidad fuerte, coherente, firme. Una identidad que no necesita ser validada porque ya se reconoce desde adentro. Eso no te vuelve perfecto, te vuelve real. Y en un mundo que vive fingiendo, ser real es un acto de rebeldía. Una rebeldía silenciosa pero imparable. Una declaración sin palabras. Ya no voy a vivir dormido. Ya no voy a caminar ajeno a mí. Ya no voy a regalar mi vida a cambio de aprobación.
Ahora eres tú quien elige, tú quien marca el ritmo, tú quien planta bandera cada vez que la tentación de volver atrás se asoma disfrazada de seguridad. Y aunque a veces la duda regrese, ahora sabes qué hacer con ella. Ya no discutes con la duda, actúas. Ya no le das voz al miedo, le das dirección. Ya no negocias con la debilidad, la transformas, porque ya no estás huyendo de ti, estás corriendo hacia ti. Y eso es poder. Poder no es controlar todo, es saber que puedes con todo. No porque todo te salga bien, sino porque ya no te defines por lo que sale mal. Y esa diferencia es lo que está tallando tu nueva realidad. Ya no eres el que se rinde cuando todo se oscurece. Eres el que enciende la luz. Y si no hay luz, camina igual. Porque confías, porque has entendido que el camino no te debe certeza, pero sí te debe transformación. Y eso ya te basta, porque no viniste a este mundo a tenerlo todo claro. Viniste a vivir despierto. Y estar despierto duele, pero también libera. Y esa libertad ya no la vas a cambiar por nada. Eres libre, no porque tengas todo resuelto, sino porque ya no dependes de nada externo para sostener tu valor. Eres libre porque has dejado de pedir permiso para ser tú. Libre porque has hecho de tu proceso un templo, no una carga. Libre porque has aprendido a respetarte incluso cuando otros no lo hacen. Y esa libertad es la que estás enseñando con tu sola presencia. No necesitas títulos para inspirar. No necesitas aplausos para dejar huella. No necesitas perfección para hacer luz. Solo necesitas una decisión firme. No vuelvo atrás. Y tú ya la tomaste. Ahora, cada día es una oportunidad de confirmar esa decisión. Cada desafío es una oportunidad de demostrarte que puedes. Cada caída, una oportunidad de levantarte con más presencia. Porque lo que te hace fuerte no es no caer, es quién eres cuando te levantas. Y tú cuando te levantas ya no eres el mismo. Eres más sabio, más determinado, más tú. No por lo que logras, sino por lo que eliges. Porque has empezado a elegir desde la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre libera. Así que sigue. Sigue sin esperar que los demás lo entiendan. Sigue sin suplicar compañía. Sigue aunque a veces duela. Sigue aunque a veces nadie te vea. Porque tú sabes hacia dónde vas. Y eso basta. Camina con la certeza de que cada paso cuenta. Incluso los pasos temblorosos. Incluso los pasos lentos. Incluso los que parecen no avanzar. Porque lo importante no es la velocidad. Es la dirección. Y tú ya estás en la dirección correcta. La dirección de tu verdad. La dirección de tu propósito. La dirección de tu propia grandeza. Así que no te detengas ahora. Estás más cerca de lo que crees. Y cada paso que das hace temblar a la versión débil de ti que intentará, hasta el último momento, convencerte de volver. No lo hagas. No regreses a lo conocido. No busques consuelo en lo que ya no eres. No intentes encajar en una vida que ya no te representa. Tú has cambiado. Y eso es un milagro. Un milagro construido a pulso. Con lágrimas, con esfuerzo, con valentía. Un milagro que ahora eres tú. Sostente ahí. No por orgullo, por coherencia. Porque ahora estás a un paso de romperlo todo. De romper tus límites. De romper tus excusas. De romper ese techo invisible que llevas años cargando sin darte cuenta. Y cuando lo hagas, no habrá vuelta atrás. Solo habrá un tú nuevo, más fuerte, más libre, más vivo. Y ahora que llegaste hasta aquí, no hay nada más que demostrar, nada que justificar, nada que explicar. Solo hay una verdad que ya no puedes ignorar. Has renacido. Y aunque el mundo aún no lo sepa, aunque los que te rodean sigan viendo la misma cara, tú sabes que por dentro todo cambió. Cambió la forma en que te hablas. Cambió lo que toleras. Cambió el lugar desde donde tomas decisiones. Porque ya no decides desde el miedo, decides desde la visión. Ya no actúas por costumbre, actúas por propósito. Ya no reaccionas, respondes con conciencia.
Eso es madurez, eso es poder, eso es libertad. Y ahora que lo saboreaste, ya no puedes volver a conformarte con menos. No puedes volver a vivir en modo espera. No puedes volver a dejarte para después. No puedes volver a negociar tus sueños a cambio de una rutina cómoda pero vacía. Lo has visto todo desde otro nivel, desde un lugar donde la claridad se vuelve brújula, donde el dolor ya no es obstáculo, sino herramienta, donde cada experiencia se convierte en un peldaño hacia tu versión definitiva. Esa versión no es perfecta, ni lo necesita ser. Esa versión eres tú sin filtros, sin máscaras, sin miedo al juicio. Tú en carne viva, tú en estado crudo, tú sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Y desde ahí, desde ese punto de no retorno, comienzas a construir lo que nadie más puede construir por ti, tu legado. Porque sí, el mundo está lleno de ruido, de opiniones, de expectativas ajenas, de estándares que no te representan. Pero tú ya decidiste que no viniste a repetir la historia de nadie. Viniste a escribir la tuya, y no será perfecta. Tendrá errores, giros, capítulos difíciles, pero será auténtica, y eso la convertirá en una historia digna de ser vivida. Quizás no todos la entiendan, quizás algunos se alejen, pero otros aparecerán, los que vibran en tu misma frecuencia, los que no se asustan con tu intensidad, los que no se incomodan con tu crecimiento, los que no huyen cuando eliges avanzar. Ellos también están construyendo su camino. Y cuando dos personas que caminan con propósito se cruzan, no hay casualidades. Hay alianzas, hay expansión. Y tú ya estás listo para eso. Ya no estás buscando salvadores. Ya no estás buscando quien te rescate. Ya no estás esperando que alguien te dé permiso para ser quien viniste a ser. Porque ya lo entendiste, tú eres quien has estado esperando todo este tiempo. Y ahora te tienes, con todo lo que eso implica, con todo lo que eso exige, con todo lo que eso transforma. Ya no hay pretextos, ya no hay disfraces, ya no hay espacio para lo falso. Solo hay camino, y estás caminando. Cada paso que das hoy se convertirá mañana en huellas que otros seguirán. Cada acción coherente que tomas se convierte en inspiración silenciosa. Cada límite que rompes expande el mapa para quienes vienen detrás. Y eso es legado, no el que se mide en aplausos, no el que se acumula en títulos, sino el que se graba en almas. Y créeme, ya lo estás dejando, porque el simple hecho de haberte levantado tantas veces ya es una declaración de vida. El simple hecho de haber elegido seguir cuando todo en ti gritaba que te detuvieras ya es un acto heroico. El simple hecho de no rendirte ya te hace diferente. Ahora ya no necesitas correr, solo necesitas sostenerte, porque la victoria no se trata de velocidad, se trata de consistencia. Y tú has sido consistente en tu lucha interna, en tus silencios, en tus pequeñas decisiones invisibles que nadie vio, pero que tú sabes que lo cambiaron todo. Así que respira profundo, no porque ya llegaste, sino porque ya entendiste que no hay destino fijo, solo hay evolución constante. Y ahora cada paso es parte de tu danza con la vida, una danza que no siempre será elegante, pero será real, y esa realidad es la que te sostiene, no la imagen, no la apariencia, no la expectativa externa. Tu verdad, una verdad construida con escombros, con cicatrices, con preguntas sin respuestas, pero también con coraje, con fuego, con amor propio. Y esa verdad es indestructible, porque no depende de condiciones externas, depende de tu decisión interna. Y tú ya decidiste dejar morir al tú débil. Decidiste acabar con la versión que se justificaba. Decidiste destruir el hábito de esperar. Ahora actúas. Ahora te comprometes. Ahora ejecutas. Y si algún día vuelves a dudar, si alguna vez olvidas quién estás llamado a ser, vuelve a este momento. Este momento donde comprendiste que ya no puedes seguir viviendo a medias. Este momento donde nació una nueva convicción en ti.
Este momento donde elegiste vivir con propósito o no vivir en absoluto. Porque desde hoy no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para dejar huella, para encender conciencias, para elevar tu entorno solo con tu presencia, para ser faro en medio de tormentas. Y eso solo lo logra quien ha cruzado su propio desierto. Y tú lo cruzaste y sigues caminando. Así que sal ahí fuera, no a pedir permiso, sino a reclamar lo que ya es tuyo, tu verdad, tu misión, tu fuego. Y si alguna vez vuelves a sentir que no puedes, acuérdate de esto. Aquel que ya mató a su versión débil no tiene nada que temer. Si este contenido resonó contigo, no es casualidad. Es el momento de dar un paso más. Suscríbete al canal Guiamente y activa la campana de notificaciones para recibir cada nueva entrega que te ayude a reprogramar tu mente, elevar tu vibración y construir la vida que mereces. Este no es un canal más. Es un espacio para almas despiertas como la tuya. Bienvenido a tu siguiente nivel.